Así, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar San Mateo capítulo 25 y versículo 14. Cuando lo tengan, hermanos, me contestan con un amén. San Mateo capítulo 25 y versículo 14. Lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la letra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Se puede sentar, hermanos. Continúa la lectura, ¿verdad? Pero ya todos conocemos, ¿verdad?, esa parábola. Y pues vamos a hablar acerca de esa hermosa parábola que Dios, ¿verdad?, dejó escrito aquí en su palabra para que nosotros hablemos de él. Porque muchos hermanos discernimos diferente, ¿verdad? Yo puedo hablar diferente, usted le puede entender diferente, pero Dios va a dar la capacidad a cada uno de nosotros de entender e interpretar su palabra. Y en esta hora, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que yo he entendido y he interpretado, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos que Dios entregó a cada uno, dice, ¿verdad? Dice de que ese hombre entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Podemos ver, hermanos, que el significado de los talentos, ¿verdad?, se refiere que ese hombre no dice los nombres de a quienes le entregaron esos talentos. Podemos ver, hermanos, que eso es como que está hablándolos a nosotros. Esas 3 personas, hermanos, se refiere a usted y a mí que estamos ahora en la casa del Señor. El Señor nos dijo que se fue a preparar moradas, pero no nos dejó solo, dice su palabra. Nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que nos consolara. Así ese hombre entregó sus bienes a esos 3, ¿verdad?, personas y se fue, dice, ¿verdad? Así como nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para ir a preparar moradas para usted y para mí, hermanos. Y dejó al Espíritu Santo. Y sabemos, hermanos, que cuando usted y yo los entregamos con el Señor, empezamos a buscarle al Señor, hermanos, y recibimos el poder del Espíritu Santo y sus dones, hermanos, se empiezan a repartir a según sean, ¿verdad?, sus capacidades. Porque podemos ver, dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 según sus capacidades. Dios va a entregar, hermano, y va a poner en usted la maravilla y el poder de diferentes dones según su capacidad, hermanos. Y así es que como traemos un tema en esta noche que se llama crecimiento espiritual y material. Porque también necesitamos, hermanos, crecer espiritualmente, pero también necesitamos crecer, ¿verdad?, materialmente también, hermanos. No mantenernos estancados donde estamos, sino que también un día llegar a tener nuestros bienes aquí en la tierra, hermanos. Pero todo y cuando sigamos, ¿verdad?, el camino del Señor. Dice, ¿verdad?, que cada uno recibió sus talentos y cada quien decidió, ¿verdad?, hacer uso a su manera y a su inteligencia, hermanos. Uno dice que cuando aquel hombre volvió, entregó, ¿verdad?, el doble, entregó 10. El otro entregó 4 y el otro entregó 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que uno lo enterró. Tuvo miedo, hermanos, de sacarlo y decir, ¿verdad?, que si me lo quitan y cuando venga, ¿cómo voy a hacer? Así está ahora en día, hermanos, la iglesia, hermanos. No lo estoy regañando porque a veces piensa que uno lo regaña, pero no es regaño, es un consejo, hermano. A veces la iglesia, hermanos, tiene talentos, pero los prefiere mantener ocultos y no los quiere sacar, hermanos, por miedo y por temor a fracasar. O qué dirán el fulano y el mengano. Pero cuando venga Cristo y no encuentre, hermanos, que usted se ha preparado, no ha puesto en práctica lo que Él ha puesto en usted, en aquel día el Señor se avergonzará de usted y de mí. Pero si usted, hermano, tiene la capacidad, porque si Dios le ha puesto a usted la capacidad de orar, es porque sabe que usted lo va a desempeñar. Si Dios le ha puesto que usted está en este día en la casa del Señor, amigo, es porque Dios tiene un propósito contigo, es porque tú también tienes un talento oculto que Dios quiere descubrirte hoy en día.
Dios te ha traído a la casa del Señor porque quiere que tú entiendas que hay un precio que Él pagó por ti, por mí en la cruz del Calvario, que Él sufrió por ti, por todas nuestras enfermedades. Yo desconozco, hermanos, todos tenemos enfermedades, problemas, pero recuerde que tenemos a un Cristo que murió por todas nuestras iniquidades. Y en esta hora yo te digo, hermano, pongámonos a cuentas con el Señor. Crezcamos en la obra del Señor. Multipliquemos los talentos que Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Si usted predica, preparémonos, hermanos, no solo en predicar, sino también en cantar, hermanos. Si usted canta, hermano, prepárese en predicar, en llevar la palabra del Señor. Si usted ora, hermano, prepárese para danzar, hermanos. Si usted danza, mi hermano, prepárese para hablar en lenguas. Y si usted habla en lenguas, hermanos, prepárese para discernir las lenguas también. Hay diferentes dones hoy en día que el Espíritu ha repartido a cada uno de nosotros. Pero hemos decidido, hermanos, ocultarlos y enterrarlos y no queremos sacar ese Espíritu que Dios ha puesto en usted y en mí. Seguimos, hermanos, allí, ¿verdad? Esperando por el temor que nos da miedo, nos da vergüenza al hablar del Señor, hermanos. Nos da vergüenza, ¿verdad? Cantarle al Señor. Nos da vergüenza hablarle al amigo y decirle que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se devora, hermanos. Hay que buscar los amigos y me alegro, hermanos, porque están aquí en medio nuestro y están aquí con un propósito y estamos aquí también nosotros para hablarle del Señor, para hablarles del amor de Cristo que tiene para ellos. Y también para hablarle de las acechanzas del enemigo, hermanos. Que allá afuera el diablo anda, ¿verdad? Porque muchos decimos que el diablo está derrotado, hermanos, pero el único que lo ha derrotado ha sido Cristo, hermanos. El diablo aún anda ahí como león rugiente, hermanos, porque usted y yo ahora estamos con el Espíritu, hermanos, como dijo la pastora en su predicación. Hora y media no alcanza para entender y para ver, ¿verdad?, su servicio hacia el Señor. Aquí en la iglesia, hermanos, los vemos ungidos, pero va a haber un momento, hermanos, en que la pereza nos va a visitar, hermanos, la duda, y nos vamos a estancar. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa, hermanos. El diablo va a llegar a su hogar, va a llegar a su trabajo, incluso hasta la iglesia, hermanos. Y cuando miremos que a Julano no nos vio, lo vamos a sentir triste y vamos a decir, a saber qué le hice al hermano, y tal vez el hermano anda pensando cómo recoger su renta, hermano, y por eso no lo saludó, no le dio la mano. Pero el enemigo anda como león rugiente, minándole cada cosa que pasa, hermanos, y usted lo interpreta mal. Pero ahora, en esta hora, yo le digo, amigo, acércate a los pies de Cristo, porque Cristo viene pronto y no queremos, hermanos, que en aquel día sea el rugir y llorar, ¿verdad? Porque dice que el gusano allí no morirá, hermanos. Tú que estás ahora también, mi hermano, mi hermana, que estamos bajo la presencia del Señor, no nos durmamos, saquemos los talentos que Cristo ha dado, preparémoslos con el Señor, multipliquémoslos en la obra del Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios que los talentos tienen un significado, hermanos. Eso significa, hermanos, que tenemos que crecer tanto espiritual. Cuando Dios pone un talento es para agrandar el reino del Señor, hermanos. Los talentos fueron dados, hermanos, no para mantenerlos estables, sino para que usted y yo los multipliquemos. Si usted vino de su hogar a la casa del Señor a servirle al Señor, que no sea solo usted, que su propósito sea que su talento, su familia se multiplique para el Señor. Si usted reconcilió con el Señor, su propósito es que su esposa, sus hijos y su familia vengan a los pies del Señor. Ese es el significado de los talentos, multiplicar la palabra del Señor, traer las almas y multiplicar cada día en el servicio del Señor. Amigo que estás aquí, yo te reconozco, yo estuve en tus caminos. A veces poníamos por primero el trabajo, poníamos por primero la música, poníamos los deleites porque son buenos, hermanos, para la carne. Los deleites para la carne son buenos y somos felices en la carne, hermanos. Pero ¿qué dice su palabra? Que su final es muerte, dice su palabra.
Mas el camino del Señor es de sufrimiento, de dolor, de desprecios, hermanos. Pero el que se mantiene firme, dice el Señor, coronarán aquel día. Y usted y yo, eso es lo que buscamos, coronarlos delante de la presencia del Señor. Que usted y yo, hermanos, estemos dándole la honra y la gloria al Señor. Que sus talentos, hermanos, los ponga en práctica. Que si usted no puede leer, practique, hermanos. Un versículo todos los días y usted va a ser un leedor del Señor, hermanos. Hay personas que no saben leer, pero andan predicando el evangelio del Señor. Hay personas, hermanos, que no han estudiado. A veces dicen, tú predicas porque estudiaste, te graduaste, hiciste lo otro. Déjeme decirle que la palabra del Señor no significa que usted haya estudiado y tenga títulos. La palabra del Señor significa que usted se prepare y que el Espíritu lo use. Y no hay necesidad que usted no sepa ni la O que es redonda, hermanos. Cuando el Espíritu lo toca, usted va a empezar a hablar del Señor. Y aunque usted no tenga un título, mi hermano. Porque su talento fue hablar del Señor. Su talento fue servirle al Señor. ¿Usted cree que el Señor reparte, dice la palabra del Señor, según sus capacidades, hermano? No es fácil el presidente, la presidenta de jóvenes, de caballeros y de damas. No es fácil, hermano, pero el Señor sabe la capacidad que cada uno de ellos tiene para dirigir ese pueblo. ¿Usted cree fácil ver un pueblo que uno camina para un lado y el otro camina para el otro lado y él se tiene que encargar que todos caminemos rectos? ¿Usted cree que es fácil como líder, hermano, escoger dos colores favoritos y ponérselos ahí y decirle, verdad, al que ustedes elijan, ese es el ganador? No es fácil, hermanos. Poner dos colores que yo ya los escogí en mi casa y yo los voy a poner y hay que vean ellos cuáles eligen. Pero el propósito es que todos estemos de acuerdo. Amén. Que todos sigamos el camino del Señor. Que pongamos en práctica, hermano, en el Espíritu, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu reparte sus dones, hermanos. Cuando usted empieza a buscar del Señor, cuando usted se empieza a entregar al Señor, el Espíritu empieza a descender, usted empieza a sentir la presencia de Dios, usted empieza a sentir el poder de Dios y empieza a hablar en lenguas, otros empiezan, hermanos, a traducir en lenguas, otros empiezan a danzar, otros empiezan a adorar y aquello se vuelve una hermosura en la casa del Señor. Cuando usted y yo empezamos a adorarle y a glorificarle al Señor, hermano, ese poder desciende porque desciende sobre usted y sobre mí. Pero cuando usted viene, hermano, como dijo mi hermano ayer, ¿verdad? En la prédica, y vemos que uno empieza a danzar y el otro empieza a criticar, y empezamos a ver que uno cae y otro se levanta, pero usted está criticando en vez de cerrar sus ojos y decirle al Señor, Señor, yo quiero de ese poder. Señor, yo quiero danzar. Yo quiero hablar de tu palabra. Pero no lo hacemos, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica los talentos que Dios ha puesto en usted y en mí. ¿Quién sabe, hermanos, que los jóvenes que están aquí en medio nuestros tengan un talento para el Señor? Y Dios los ha traído, hermanos, y lo podamos ver aquí tocando la batería, cantándole al Señor, a mi hermano que está aquí presente, predicando, alabando al Señor, hermanos. Pero tenemos temor porque a veces el enemigo dice, no busques del Señor porque recuérdate que la música es buena, recuérdate que el alcohol es bueno, te olvida todo, hay felicidad, porque eso hace el enemigo, minar tu mente, pensar, ponerte cosas buenas que a ti te agradan para que te obstaculicen buscar al Señor. A veces el Señor dice, levántate que hay que orar, pero a veces el sueño puede más, hermanos, que el amor de Cristo. A veces el Señor dice, búscame y me hallarás, pero nosotros, hermanos, no queremos buscarle al Señor. No queremos entender, ¿verdad? Que el Señor tiene un propósito para usted y para mí, hermanos. Que el Señor tiene un propósito, vernos un día en aquel, ¿verdad? Cuando Él venga y seamos levantados con poder y gloria y estarle diciendo honras y glorias al Señor en aquel día, hermanos. Yo me alegro en el Señor, hermano, porque Él me da el privilegio de poder estar en su casa del Señor. Porque muchos hermanos ya no están en esta tierra.
Muchos ya no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos, hermano. Pero usted y yo venimos, hermanos, y nos dormimos. Usted y yo, hermanos, venimos por puro compromiso y se nos olvida que el Señor está para darnos, hermanos. Muchas personas que están deseando que usted y yo oremos por sus enfermedades. Muchos hospitales llenos, hermanos, de enfermedades que están esperando un milagro que usted en la iglesia le pida al Señor por todo el necesitado. Pero los estamos estancando, estamos escondiendo, estamos enterrando el talento que Dios ha puesto en usted y en mí. No queremos multiplicarlos, hermanos. Tenemos que multiplicarlos. Que si usted viene a la iglesia y usted dirige, que mañana no dirija, mañana cante para el Señor. Que hoy cantó para el Señor y mañana predicó para el Señor, hermanos. Que ahora predicó y mañana ya lo miro danzando, hermano, gloria a Dios. Que mañana está danzando y pasado mañana usted ya está hablando en lengua y luego, hermano, traduciendo y luego lleno del Espíritu Santo. Y no quedarnos así, no estoy enojado, hermano, estoy emocionado de la palabra del Señor. Estoy contento con mi Dios porque yo le decía, Señor, yo no hallo en qué predicar, Padre. Yo no encuentro, hasta que un día trabajando me acordé, hermano, ni sabía cuántos talentos eran los que habían repartido. Porque, hermanos, muchos no leemos la palabra del Señor. Y muchos la leemos, pero no la interpretamos la palabra del Señor. No la escudriñamos, hermano, porque una cosa es leer y otra cosa es, verdad, entender lo que la palabra dice. Porque usted y yo, si lo proponemos, hermano, en 2 días leemos toda la Biblia. Pero para entender lo que la palabra de Dios dice, hermanos, eso cuesta. Porque yo estoy entendiendo de una manera y usted lo va a entender de otra manera porque Dios lo va a usar diferente. Usted de verdad va a venir mañana a predicar tal vez en el mismo versículo y usted va a predicar diferente porque Dios lo va a usar a usted. Porque Dios lo que quiere es, hermano, que nosotros entendamos el propósito de Él. Porque no entendemos, hermano, no queremos entender. Viene un hermano, nos predica, viene otro y nos predica y no lo entendemos, hermano. O no queremos, porque yo sé que sí sabemos, pero no queremos, hermano. Usted sabe, hermano, qué tiene que hacer para dejar el alcohol. Usted sabe, pero no quiere. Usted sabe, hermano, qué tiene que hacer para dejar el vicio del cigarro. Usted y yo sabemos, pero no quiere. Usted sabe qué tiene que hacer para ser salvo, pero no quiere. Amén. Todos sabemos, hermano. La cosa es que no queremos. Usted sabe, hermano, que si usted dice ya no quiero tomar, ya no toma. Está en usted que usted quiera. Una cosa es que usted lo quiera hacer y otra cosa que intente. Porque muchos decimos es que yo quiero. Es que yo quiero, pero no lo hacemos, hermano. Una cosa es que yo quiero y otra cosa es que yo lo haga. Amén. O sea, usted sabe, ¿verdad? Es que, hermana, yo quiero, hermana, ponerme en ayuno, pero no puede. No, sí puede. Lo que pasa es que no queremos, hermanos. Es que, hermano, se me hace difícil hablar del Señor. Es que me cuesta todavía dejar la carne. No, hermano, no cuesta. Lo que pasa es que no queremos. Pero usted sabe, cuando la hermana dijo, si el Señor viniera ahora a las 12 de la noche, yo hice cuenta 3 horas. Me puedo poner a cuentas todavía, dije yo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasaría si el Señor viniera ahorita, hermanos? ¿Cómo los encontraría el Señor? Unos dormidos, no materialmente, sino que espiritualmente. Otros fríos, no verdad materialmente, sino que espiritualmente. Otros hermanos cansados, no materialmente, sino espiritualmente, porque estamos en la iglesia y ya tenemos 30, 40 años sirviendo y Cristo no ha venido. Y yo me alegro por el hermano Tirso, hermanos, que él sigue todavía hablando la palabra del Señor. Cuando yo vine por primera vez a esta iglesia, fue el hermano Tirso que estaba predicando. Y le digo ya, y me voy para la casa y le digo a mi esposa, viera qué bonito el mensaje que predicó el hermano. Y cuando me la traje mi esposa, hermano, no estaba predicando el hermano Tirso, estaba predicando mi hermanito aquí, que se me olvida el nombre, hermano David, Víctor. Y me dice,
Mira, me dice, todo lo que el hermano dijo le entendí. Y mira, hermanos, es bonito cuando una persona se sube aquí, hermanos, y empieza a hablar del Señor y empezamos a entender, hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu de Dios. Andamos bajo la coraza del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos acorazamos, hermanos, del poder y de la gracia del Señor, nosotros podemos vencer, podemos llegar a la meta, hermanos, espiritualmente. No es fácil. El día de mañana, hoy está mi hermano de presidente, mañana puede ser usted. Pero todo y cuando se prepare, el Señor lo va a usar según su capacidad, hermano. Porque Dios no va a poner a alguien a ejercer un poder si no está dispuesto a servirle. El Señor no te va a dar la bendición si tú no estás dispuesto a servirle también. El Señor no te va a bendecir si cuando tú lo tengas te hagas loco con el dinero. No te lo va a bendecir el Señor porque sabe que Él va a bendecir según sus capacidades. Y es por eso estamos en esta hora, hermanos, para multiplicar los talentos. Amigo que estás aquí, multiplica el talento y la gracia que Dios ha puesto en ti. Déjame decirte, tal vez el diablo te ha destruido, ha hecho lo que ha querido, pero Él no está descansando. Él todavía está ahí en la puerta esperándote para seguirte destruyendo, hermano. También, hermano, que estás aquí en día, tú dices que está vencido. El diablo todavía anda más preciso para llevarse al cristiano ahora en día, hermanos. Aún el diablo anda, hermanos, con fuerza porque la venida de Cristo ya está cerca, hermanos. Y Él no va a descansar hasta no ver a su pueblo destruido. Y usted y yo tenemos que orar, tenemos que clamar para pedirle al Señor fuerzas, hermanos, y poder luchar con Él y llegar hasta el final. Porque lo vamos a vencer hasta que Cristo venga o hasta que muramos, hermanos, en el camino del Señor. Pero si Dios, mientras no ha venido y usted y yo estamos con vida, tenemos una lucha contra ese enemigo, hermanos. Estamos luchando para vencerlo. Estamos orando para vencerlo, hermanos, para superar los obstáculos que Él va a poner. Pero mientras usted y yo no oremos, hermanos, va a llegar la duda entre nosotros. Va a llegar aquel desaliento entre nosotros. Dice que había, ¿verdad? Escuché yo una anécdota que estaba el enemigo, hermanos, vendiendo el diablo estaba vendiendo, ¿verdad? A todos los malos espíritus y uno compraba allí, ¿verdad? Dame adulterio, dame pereza, dame esto, dame lo otro. Y dice que vendió todo. Todo el diablo vendió. Y llegó uno y le dijo, ¿qué tienes allí? Yo quiero que me vendas eso que tienes allí. Y dice que el diablo le dijo, eso no te lo puedo vender porque ese es para mí. ¿Pero qué es eso? Así que le dijo, eso lo tengo preparado para los cristianos y se llama desaliento, le dijo. Y eso lo quiero yo para dárselos a ellos. Hoy en día hay mucho desaliento en la iglesia, hermanos. Dice que le dijo, eso no te lo puedo vender porque eso lo tengo preparado para los cristianos. Y se llama desaliento. Muchos estamos desalentados, estamos dormidos, no queremos despertar de esa frialdad que tenemos hoy en día, hermanos. No permita que el diablo traiga eso que tiene preparado para usted y mí. Porque eso tiene el diablo para la iglesia, hermanos, desaliento. Eso es lo que abunda hoy en día. ¿Cuántas personas hoy vienen, mañana ya se cansaron porque ya vinieron ayer? Amén. ¿Cuántas personas ya no se levantaron a orarle al Señor porque oraron ayer? El diablo está metiendo desaliento ahora en día en la iglesia, hermanos. Está metiendo desaliento en las amistades, está metiendo desaliento en el amigo, en el cual dice, para ser como Julano ya no voy. Demos, hermanos, a ese reflejo del Espíritu Santo a las amistades. Llevemos la palabra del Señor. Amén. Por eso tenemos que buscar y saber la importancia y el significado. Por eso se llama crecimiento espiritual, hermanos. Crecer en la obra del Señor. ¿Usted cree que es fácil, hermanos, que el Señor ponga, hermanos, la mirada en los pastores para ejercer este pueblo? No es fácil, hermanos, pero Dios sabe la capacidad que ellos tienen. Él sabe por qué los ha puesto aquí enfrente, hermanos. Porque el Señor no va a poner a cualquiera que hoy va a estar aquí, mañana a saber a dónde andará. Amén.
El Señor no va a poner a ejercer, a dirigir o a liderar a alguien, hermano, que hoy está o viene es a las 7 y se aparece a las 8. No, un líder tiene que ser ejemplo. Por eso dice que Él repartió según sus capacidades, hermanos. Ahora yo le digo a usted, ¿cuál es su capacidad? ¿Cuál es su talento? ¿A dónde tiene su talento? ¿Aún lo tiene enterrado o ya pensó en irlo a sacar y traerlo a la iglesia y ponerlo en práctica, hermanos? Hay que ponerlo en práctica. Hay que crecer espiritualmente, hermanos. También materialmente, hermanos, hay que crecer, no hay que quedarnos estancados, porque también, hermanos, hay bajo crecimiento, tanto, ¿verdad?, educativo hoy en día, porque mi madre y mi padre fueron pobres, yo voy a ser pobre, dice uno. Porque mi tío y mi tía y mi tatarabuela nunca estudiaron, yo tampoco voy a estudiar. No, hermano, usted tiene que crecer también. Si Dios ha puesto en usted gracia, hermano, hay que sacar doctores de los jóvenes, hay que sacar licenciados de los jóvenes, hermanos. No estancarse con la high school y ya busco ahí, ¿verdad?, de trabajador ahí. No, hermano, siga estudiando. Prepárese en el camino también, ¿verdad?, de la vida. Hay que buscar también, ¿verdad?, y prepararnos, graduarnos y ser alguien aquí en la tierra también, hermanos. Pero muchos decimos, ¿verdad?, mi madre no puede leer, yo tampoco. Entonces, ¿para qué me preocupo? Me sacó adelante y si ella me sacó adelante, yo puedo salir adelante. Hay también, hermanos, ahí, ¿verdad?, bajo crecimiento también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Mi madre es sorda muda, hermano, y no solo por eso dije yo, mi madre es sorda muda, yo no voy a seguir estudiando, ¿no? Yo seguí estudiando hasta donde pude. Yo seguí estudiando, hermanos, pero a veces hoy en día nosotros como padres queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no sufrimos, ¿verdad? Queremos darle mejores a ellos. Mi madre era sorda muda y mi abuela era bien estricta, hermanos. Y recuerdo que yo, ¿verdad?, yo empecé me gustaba y hasta la vez me gusta la escuela, hermano, a mí me gusta estudiar. Y viene mi abuela y me dice, bueno, me dice, ya estás en 7º grado, ya estás grande, ya puedes leer, ya tienes lo que puedes, todos han estudiado hasta 1º, 2º grado, los máximos que llegaron. Es que de aquí en adelante ya no te voy a dar estudios, me dijo mi abuela, ¿verdad? Pero mi madre trabajaba, siendo sorda muda, pero ella siempre trabajaba. Y vengo yo, ¿verdad? Y dije, ¿y ahora cómo hago? Yo quiero seguir estudiando. Pero yo le serví al Señor, hermanos. Y le empecé a pedir al Señor. Y le empecé a pedir y yo decía, yo quiero continuar. Y mi abuela me miraba, hermanos, que yo estaba estudiando, pero es de una señora, porque aún está viva, ¿verdad? De una señora bien rígidas, hermanos. Y yo a veces allí estudiando en la noche y raza apagaba la luz. Ya es hora de dormir. Y yo qué hacía, hermano, buscaba una candela y ponía una candela y empezaba a estudiar y a estudiar y a estudiar hasta que un día me dijo, bueno, aquí todos dormimos, si quieres seguir estudiando, vete para afuera. Agarré yo mis cuadernos y me fui a un cuartito que estaba afuera sin puertas, hermano. Y ahí empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y buscar del Señor, hermanos, también. Allá estaba yo cuando llegó la señora y me dijo, bueno, como quieres seguir estudiando, me dijo, ya no se te va a dar tortilla en esta casa. Vaya, dije, ¿y ahora cómo hago? Voy yo corriendo, miran, de la señora que vendía tortillas y le digo, mira, fíjate que yo quiero estudiar, pero mi abuela dice que ya no me va a dar tortilla, le dije. Entonces, ¿crees que me las fillas? Y me decía, yo te las fillo, hombre. Y ahí escuché, ¿verdad?, que iban a rozar caña y me voy a rozar caña también, hermanos, en mis días libres para pagar las tortillas, ¿verdad? Y donde mi abuela vio que yo ya pagaba las tortillas, me dijo, bueno, como ya te paga las tortillas, ya no te voy a dar la comida. Más muelado yo, hermano. Pero como mi deseo era superarme, hermano, no quedarme estancado como toda mi familia. Porque toda mi familia, hermanos, ninguno se graduó de que sea de 9º grado, nadie. Y yo dije, bueno, voy a seguir. Y ahí andaba yo, mira, hermano, y me decían ahí trabajando, medio pando los surcos, pero aprendí, ahí andaba y andaba y andaba, hasta que un día, hermanos, por eso le digo, la gracia de Dios siempre lo acompaña a uno. Cuando vino, mire, yo estaba en 7º grado ya terminando, llegó una señora y me dice, mira, venimos de tal ONG y nos han dicho que eres bueno para matemáticas y bla, 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 y no sé qué. Y me dice, ¿quieres aplicar para una beca? Y le dije yo, pues bueno, si alcanzo, está bien. Mira, hermano, yo apliqué a finales de 7º
Y todo el octavo hasta llegar a la universidad me cubrían los gastos, me dieron apartamento, me daban comida, me daban hasta internet. Y todo lo que mi abuela me cortó me lo multiplicó Dios. Y dije yo, eso es lo que yo buscaba, hermano, servirle al Señor, porque le servía a Dios. Y hay que crecer, como le digo, tanto espiritual como materialmente también. Tenemos que buscar del Señor, no estancarlo. Hoy en día, joven, tienes el apoyo de tu padre y no te quieres levantar, no quieres estudiar, no quieres repasar porque no has sufrido. Pero uno que sufrió, hermano, uno se rebusca y sigue adelante, hermano. Yo no terminé la universidad por la delincuencia y porque nos pasó un problemita, ¿verdad? Y nos sacaron el demonio de la casa y pues tuve que mudarme para acá. Pero yo, gracias al Señor, vi la misericordia, hermano, porque Dios nunca me dejó. Desde octavo grado yo tuve una beca y seguí, ¿verdad? El bachillerato, seguí la universidad y en la universidad, hermano, yo seguí estudiando como cajero y también estudiaba y luego, ¿verdad? Me iba a la beca y teníamos que cumplir con todo. Pero mi ansiedad era superarme, hermano. Eso te digo hoy en día, joven, si tú te sientes solo, no te sientas solo. Está Cristo contigo que te va a sacar adelante. Vas a llegar a ser un hombre de bien, un hombre grande en la tierra para el Señor y tanto también, ¿verdad? Para la sociedad, hermanos. Y así seguimos adelante y ahora pues me decía una señora, sigue estudiando y llegarás lejos y le creí porque mire, desde Salvador hoy ando en los Estados Unidos, bien lejos del Salvador, hermano. Y entonces, hermano, si usted estudia, hermano, llegará lejos también. ¿Quién sabe si se va para Europa a trabajar, a Asia, donde sea? Porque siempre las oportunidades Dios lo va a ir librando y le va a dar también sabiduría. Porque yo recuerdo, hermanos, que yo le pedí al Señor porque me decían, tienes que dar 7 de nota y si no, te quitamos la beca. Y yo le decía al Señor, Señor, dame, Padre Santo, lo que le diste a mi tocayo, sabiduría, inteligencia, porque para los que no me conocen, yo me llamo Oswaldo Salomón, hermanos. Entonces yo le decía al Señor en la oración, Señor, dame lo que le diste al rey Salomón, sabiduría, inteligencia, y yo no tengo nada de eso y lo necesito para seguir adelante. Y aquí estamos, Señor, adelante luchando en la obra del Señor también. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no sabemos leer, pero el Señor te va a usar para predicar? El Señor te va a usar, hermano, para poner manos. En la iglesia que yo me congregaba, el pastor no sabía ni la O que era redonda y él tenía ansiedad. Él salió, hermano, del alcohol, lo levantó el Señor y lo puso en la obra, hermano, y servía al Señor y se acerca y me decía, porque él no me podía decir Oswaldo, sino que me decía, Ubaldo, quiero aprender a leer. Y le digo yo, no se preocupe, pastor, ¿y cómo tenemos que hacer en este caso? Y le digo, yo tengo mis horas sociales y mis horas prácticas. En las horas sociales yo puedo enseñarle a usted a leer, está dispuesto. Y me dice, yo quiero aprender, porque quiero predicar, me dice él, ¿verdad? Él ya estaba como pastor. Pero él para predicar, hermanos, me decía, Ubaldo, léeme tal versículo que escuché. Y ahí se lo leía yo, hermano. Y ya lo repasaba y ese empezaba a predicar. Y pastoreaba sin saber la O que era redonda. Por eso le digo, cuando usted y yo sacamos los talentos, el Señor le va a dar, hermanos, inteligencia. Usted va a empezar a ver maravillas en su vida. Y me dice, y empezamos, hermanos, a leer, ¿verdad? Él y la esposa allí y un grupito y al final solo terminamos con él y la esposa. Y al final, hermano, la esposa no salió del primer tomo y él terminó todos los libros. Y me dice, hay un problema con mi esposa porque ella todavía no ha aprendido a unir ni un nombre. Me dice, va. Pero usted continúe porque usted es su deseo, hermanos, el deseo de la persona. Y aquel hermano empezó, hermanos, a leer y a leer hasta que un día me dice, ahora me dice, ¿cómo hacemos para leer la Biblia? Entonces le digo, busque el primer libro. Vamos a empezar con el Génesis 1:1. Y le digo, la E y la N en. La E y la L en él. Y ahí sí va. Y hasta que repasó el primer texto, miren, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empezó a leerlo. La E y la N en. Y así empezó. Ahora vaya a ver ese hombre lee y predica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él empezó a crecer, hermano. Porque él no se quedó estancado como muchos de nosotros. Sin saber una letra. Él no estudió ni primer grado. Pero ahí está, hermanos, predicando el evangelio del Señor. Ahí está llevando la palabra del Señor. Y aún sigue, hermanos, pastoreando la obra del Señor donde yo crecí.
Lo levantó del alcohol. Era un hombre, hermanos, que vivía en las calles. Él vivía en el alcohol, hermanos. Él no sabía más que solo tomar, pero Dios tenía un propósito para él. Dios tenía preparado algo grande para él. Y ahora, hermanos, él está alabando y glorificando el nombre de Dios, porque esa obra empezó, hermanos, con 3 personas, hasta que un día Dios le puso: y tienes que construir un templo grande, le dijo. Y él puso, hermanos, ahí, porque muchos no tenemos fe. Carecemos de fe, y él fue y le dijo, ¿verdad?, al presbítero: quiero que me construyas una iglesia de 18 por 18. Y le dijo: pero para 3 pelones que tienes, ¿quieres una iglesia de 18 por 18? El Señor me ha hablado. Imagínense, un hombre que no podía leer ni escribir. Por eso, hermano, usted no ponga peros que no puede leer ni escribir. Usted puede, hermanos, con la sabiduría del Señor. El día de mañana usted va a estar predicando y leyendo la palabra del Señor. Y si es posible, va a andar en los parques hablándole de las buenas nuevas al amigo, al sediento, al necesitado, y luchando contra el enemigo. Ese hombre oró, los metimos en ayuno, en oraciones matutinas de 5 a 8 de la mañana. Y cuando venimos a ver, hermanos, salió el proyecto, pero no había trabajadores porque solo éramos 3 en la obra del Señor. Y empezamos a orar hasta que se construyó la iglesia grande, hermanos. A los días teníamos 25 jóvenes y 80 personas en total. ¿Por qué? Porque ese tenía un don que Dios le había dado y lo sacó, hermanos, para multiplicar la palabra del Señor, para multiplicar el pueblo, porque eso es lo que Dios está representando, hermanos, en los talentos, que se multiplique el reino de Dios. Que en aquel día estemos todos dándole la honra y la gloria a Dios, no solo mi hermano pastor ni mi hermana pastora, no, hermanos, sino que todos nosotros. Ese es el propósito de los talentos, que se agrande, ¿verdad?, el poder de Dios, que se agrande la obra, que se agrande, que vengan más jóvenes, que vengan más adultos, más ancianos, más ancianas, que quieran servirle al Señor. Pero tenemos, hermanos, que orar, tenemos que buscar del Señor, porque muchos sabemos cómo, ¿verdad?, salir de donde estamos, pero no queremos. No queremos, hermano, es sencillamente, tenemos que aceptarlo. Usted sabe que si quiere ser salvo, tiene que, ¿verdad?, buscar del Señor, tiene que seguir el hilo del camino del Señor. Usted sabe, hermano, que si quiere algo, usted sabe cómo hacerlo. Todos sabemos, hermanos, pero no queremos. Y así, hermanos, hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad?, con la predicación.